Castigo de amor, capítulo 5 de Bárbara Cartland. Mientras que fue conducida a su compartimiento al lado de la sala de estar, pensó que iba a ser insoportable si cada vez que hablara con un hombre, su tío sospechara de su comportamiento. ¿Qué habría hecho Tony?, se preguntó por milésima vez, para que él me trate de esta manera. Por supuesto, estaba la tentativa del suicidio de Andrew Ludington, pero, aunque era una cosa terrible, la Tonya opinaba que tuvo que ser una persona débil y tonta, y un hombre que comandaba tropas ciertamente debería saber eso. Quizás Lord Branscombe creyó solamente lo que deseó creer. Cuando llegó a sus aposentos encontró, como esperaba, el equipaje que deseaba. Así, no tenía razón de estar preocupada. Levantó la cortina de la ventana y miró la multitud agitada en la plataforma, fascinándose con el rico colorido. Encontró a las mujeres muy bonitas, en sus saris, y a los niños, con sus ojos negros inmensos en el color de la aceituna de sus caritas. Después de observar todo por un rato, decidió volver a la sala de estar, aunque Lord Branscombe no la quisiera allí. Tony ciertamente habría resentido haber sido tratada como algo indeseable. Puesto que estaba decidida a demostrar su independencia, la Tonya se volvió. Abrió la puerta del cuarto y oyó al oficial superior de los que habían recibido a Lord Branscombe decir: «Por el amor de Dios, Branscombe, toma todas las precauciones. Como bien sabes, estos estados independientes pequeños hacen cualquier cosa para prevenir que su comportamiento llegue a conocimiento del virrey. Si encuentran que eres una amenaza, sin duda intentarán eliminarte de cualquier manera». La Tonya se quedó oyendo y encontró que lo que decía no era verdad, y si fruto de su imaginación. Parecía más una historia de aventuras, sacada de un libro para muchachos, pero sin duda el oficial decía las palabras que acababa de oír. También tenía un tono de sinceridad y de advertencia en su voz. Entonces Lord Branscombe rió. «Puedo cuidar de mí mismo, Stevens. Pues ya debes saber, en esta misión estoy en una posición de autoridad, en vez de investigador privado». «Exacto. Por eso te pido que tengas cuidado. El último informe que recibimos», bajó la voz casi susurrando, y la Tonya no pudo oír más. Fue una sorpresa lo que acababa de saber. Se volvió a su compartimiento. Ciertamente, pensó, Lord Branscombe no estaría poniendo a su sobrina en peligro. Sin embargo, no había cómo malinterpretar lo que dijo el oficial llamado Stevens. Sintió que él hablaba con conocimiento de causa, mientras que Lord Branscombe, recién llegado de Inglaterra, estaba en la ignorancia. ¿Prestaría atención el tío al otro? El tren comenzó a caminar. Como sabía que Lord Branscombe estaría solo ahora, se dirigió rápidamente a la sala de estar. Lo encontró en pie, cerca de la ventana, mirando a la multitud en las plataformas, que observaban al tren partir, como si fuera un monstruo prehistórico. La Tonya se paró a su lado y dijo: «Nunca me imaginé que pudiera haber tanta gente en una plataforma». Lord Branscombe sonrió. Los trenes en la India son una diversión y también provocan terror en los nativos, pero son una novedad que hallan muy fascinante para perdérsela. Puedo entender. Como estamos hablando de un mundo nuevo, ¿usted podría decirme para dónde vamos? Lord Branscombe lanzó una mirada severa a ella antes de contestar. «¿Es importante saber?» «Lo es para mí, y como ya le pedí, quisiera tener un mapa para seguir nuestro viaje. Así, cuando acabe, puedo trazar otra vez nuestro trayecto en mi imaginación». «Ahora no tengo un mapa disponible, pero puedo conseguir uno más tarde». Encontró que mentía y evitaba contestar a su pregunta. Se sentó mirándolo. «¿Está en el servicio secreto? ¿Por qué pregunta eso?» «Quizás encuentre que soy perspicaz, pero es mejor ser franca y contar que oí lo que acaba de hablar con ese oficial». Lord Branscombe se mostró enojado y ella le explicó: «No me propuse espiar. Abrí la puerta y oí al hombre llamado Stevens pedirle que sea cuidadoso. Stevens debía ser más discreto», contestó Lord Branscombe secamente. «Preferiría saber la verdad», insistió la Tonya. «Si vamos a correr riesgo, entonces yo también, como milord. Tendremos que estar alerta y es mejor estar prevenidos». Lord Branscombe frunció el ceño. «Si hubiera algún peligro no la llevaría conmigo. Hay muchas personas, amigos míos, que estarían felices de recibirla.
pero como sabe bien, tengo mis razones para mantenerla bajo mi vista y lejos del tipo de sociedad en la que usted inevitablemente se buscaría problemas. Siempre creí que uno es inocente hasta que se pruebe la culpabilidad, dijo Latonia. Tengo una buena contestación para esto, pero encuentro que convenimos en hablar en el futuro. No deseo ser colocada bajo la custodia de una acompañante o sometida a las tentaciones de las cuales tiene tanto miedo. Sabía que era insolente, pero continuó antes que él pudiera hablar. Prefiero estar en su compañía y visitar los lugares que dicen ser diferentes de aquellos que la mayoría de los turistas visitan en la India. Sin embargo, también quisiera saber en qué estoy participando y si su vida corre peligro. 4 ojos son más atentos que 2. Usted no debería prestar atención a lo que no debió escuchar, y ciertamente no necesita estar preocupada del peligro de lo que estoy haciendo. Le garantizo que estaré a salvo y usted también. Si tengo algún indicio de peligro, prometo que nos iremos inmediatamente a la residencia británica más próxima. Latonia suspiró. Milord, deliberadamente no desea entender lo que estoy preguntando. Realmente parece una historia de aventuras. Lo que se espera que suceda en la India. Pero si eso forma parte de una trama y del secreto que son necesarios para gobernar este gran país, entonces yo quiero hacer lo que pueda para ayudar. Habló con sinceridad y Lord Branscombe quedó impresionado. Por un momento solamente, pensó que sería franco y confiaría en ella, pero 2 camareros habían entrado en el coche para decir que el almuerzo sería traído a bordo en la estación siguiente, y ellos no tuvieron más ocasión de continuar el tema. Las diferentes paradas, la atención de los camareros y el hecho de que Lord Branscombe estaba determinado a no conversar francamente con ella hicieron que Latonia hablara cosas triviales durante el resto del día. Cuando fue a acostarse, estaba bastante intrigada con la idea de que el viaje que hacía era de gran importancia. Sabía que el virrey y la red de oficiales bajo su comando dirigían su país donde 300 millones de personas controladas para un puñado de ingleses. Mientras que el tren recorría su camino, Latonia intentó recordar lo que había oído de las dificultades de la India. Su padre hablaba con frecuencia del país, del tiempo cuando estuvo allí con su regimiento. También había obtenido alguna información en los libros que había en la biblioteca de la nave. Supo de la amenaza de los rusos y de su infiltración en el Afganistán. Tenía algo que ver con Lord Branscombe. No obstante, carecía de fundamentos para pensar así. Tenía tantas cosas que quería preguntar, tantas cosas que él podría contarle, pero ¿por qué ella le desagradaba? No le tenía confianza. Sería inútil preguntarle cualquier cosa. Sin embargo, tenía buena memoria y leyó, en cierto lugar, que los rusos avanzaban en dirección este-sur, capturando uno a uno las tribus de Asia, y se preparaban para rodear a la India. Todavía parecía una hipótesis, pero en otro libro leyó que los rusos construían un ferrocarril que uniría a Siberia al extremo oriental, y también se rumoreaba de otro en el Turquestán que podría ser el principio de un plan para anexar el Tíbet. Si por lo menos Lord Branscombe hablara con ella, estaba resuelta a exigir una respuesta. Por la mañana siguiente, después del café, preguntó: ¿Puede explicarme qué está sucediendo entre las tribus musulmanas en la frontera entre el Afganistán y la India? No tenía duda de que él se puso tenso. ¿Con quién estuvo hablando? Latonia sonrió. Pues sabe bien que no tengo ocasión de hablar con nadie, excepto con usted, milord, pero, por lo menos, se me ha permitido leer. Estoy seguro de que puedo conseguirle algunos libros sobre el tema, si eso es lo que le interesa. Prefiero que hable conmigo y me explique. ¿Y qué desea saber? ¿Cuán peligrosas son las tribus en el norte y si los rusos están deliberadamente usando príncipes independientes menores para alcanzar sus objetivos? Percibió que si hubiera tirado una bomba a los pies de Lord Branscombe, este no habría estado así de admirado. Sin embargo, más adelante se mostró calmado, con un brillo peligroso en su mirada, aunque sin expresión alguna en su cara. No me imagino qué libros ha venido leyendo. Tan lleno de bobadas, dijo. Personalmente, encuentro que la amenaza de los rusos tiene importancia creciente para los escritores como Kipling,
que desean vender sus libros. Latonia no contestó y Lord Branscombe preguntó: ¿Usted me cree? Latonia sacudió la cabeza lentamente. Podría creer si no hubiera oído lo que dijo el coronel Stevens anoche. Lord Branscombe liberó una exclamación de la impaciencia. Muy bien, admito que puede tener cierta verdad en su suposición, pero esa no es la razón de mi viaje. Simplemente preciso hacer contactos con los príncipes para descubrir si necesitan ayuda británica para gobernar sus estados, y también para asegurarles que su lealtad será recompensada. A pesar de ser poca información, él no estuvo a gusto con darla. Latonia no pudo evitar un tono ligero de triunfo en la voz cuando contestó: «Muchas gracias por contármelo. Todo es más interesante cuando sabemos por qué estamos haciendo las cosas. Todavía será más emocionante si yo supiera a dónde vamos». Pensó que Lord Branscombe se iba a enfurecer, pero él dijo, divertido: «Todas las mujeres son como los mosquitos, irritantes e insistentes. Muy bien, voy a decir para dónde vamos, aunque debe saber que de nada le ayudará esta información, pues esos lugares son poco mencionados en sus libros. No importa, la mejor información no está en los libros, sino que proviene de su señoría». Fue con satisfacción que notó un leve centelleo en los ojos de él. «Muy bien, Latonia, usted ganó. Ahora, me dice exactamente qué desea saber». La ciudad a donde llegarían, después de viajar incómodamente los kilómetros de caminos mal trazados y planicies polvorientas, parecía pertenecer a otro siglo. Las paredes y muros, construidas en piedra arenisca, tenían un aspecto blanqueado, como si el escaldante sol les hubiera robado el color. El mercado, sin embargo, estaba como arco iris, pero las personas parecían pobres y muchas estaban en andrajos. Durante la mejor parte del viaje, Latonia cabalgaría, lo que fue una alegría inesperada. «Asumo que está acostumbrada a montar las largas distancias», preguntó Lord Branscombe antes de llegar a la estación donde saldrían del tren. «Sí, si considera un día de caza una larga distancia». Probablemente sabía que Tony era buena amazona. Como no hizo comentario alguno, Latonia pensó que, quizás por disgustarle Tony y todo lo que representaba, no esperaba que pudiera apreciar los deportes que también le gustaban. Sentíase feliz porque sabía montar tan bien como Tony, con la ventaja de estar acostumbrada a los distintos tipos de caballos, no solo los puras sangres bien entrenados de su prima. Los animales que les esperaban eran pequeños y briosos. Cuando montó, Latonia percibió que tendría que mostrarse autoritaria para poder controlarlo. Se divirtió al ver que el caballo del tío también daba problemas. Finalmente, los caballos se calmaron, y Latonia pudo observar el paisaje y a la gente por donde pasó. Todo era fascinante, y le alegraban las cosas inesperadas. Pensó ahora en miles de preguntas que deseaba hacer sobre las castas sociales, pero no era el momento adecuado. Con ellos vino una caravana larga, incluyendo un elefante con el equipaje y un ejército de criados, surgido no sabía de dónde. Latonia encontró que algunos tenían que haber venido en el tren. Había solamente 2 soldados, y no se sorprendió que Lord Branscombe también usaba su uniforme de los lanceros de Bengala. Entendía que esa era una visita semioficial, pero todavía tenía autoridad sobre el Rajá, y su uniforme era el símbolo de la autoridad. Cuando lo usó, al llegar a Bombay, Latonia observó que el uniforme lo hizo parecer distinto y atractivo. Ahora, montado en su caballo, se veía impresionante. En otras circunstancias, habría sido emocionante estar a solas con un hombre tan atractivo en un mundo solamente de ellos. «Soy solamente la sobrina que le disgusta», se dijo a sí misma, «y, cuando sepa que lo engañé, ciertamente me odiará. Sin embargo, si no hubiera venido a la India, me arrepentiría por el resto de mi vida». Todavía pensaba en el tema, cuando los guías que los conducían por calles estrechas y de frente, apareció el palacio. No era muy imponente, y más tarde descubriría que poseía media docena de patios, 1 o 2 jardines, y quizás cientos de cuartos. En los patios externos estaban los guardias del cuerpo personal del Rajá, que hicieron una reverencia, juntando y presionando las palmas de las manos, a la manera oriental, cuando Lord Branscombe pasó. Latonia y el tío desmontaron y fueron conducidos por un oficial por un gran pasillo, que daba a un jardín. Estaba muy caliente y la multitud de personas sentadas, con las piernas cruzadas,
en el suelo desnudo del río, calentaban el aire aún más. Algunos criados cargaban una plataforma y en ella había un trono, donde estaba el rajá, en sus ropas de estado, usando cordones de perla en el cuello y una espada con el cabo incrustado de diamantes. Él era magro, pero tenía una figura imponente, salvo que, para ser un hombre joven, se veía un poco cansado y sus pupilas estaban muy dilatadas. Mirándolo con interés, Latonia estaba segura de estar delante de alguien enviciado con opio. Ceremoniosamente felicitó a Lord Branscombe, que fue llevado luego a una silla a su lado. Mientras tanto, Latonia se acomodó en otra silla pequeña. «Nos honran profundamente con su presencia, Sir», dijo el rajá, en sorprendente buen inglés. Latonia supo después que fue a una universidad en Inglaterra. «Estoy encantado de conocer a su Alteza», respondió Branscombe. La mujer joven oía atenta, notando la cordialidad de su voz y la manera como saludó al príncipe joven, demostrando obviamente que deseaba ser amable. Halló que algunas de las preguntas de Lord Branscombe eran muy incisivas y que algunos de los hindúes, especialmente de las clases más altas que estaban al lado del rajá, estaban tensos. Tenía la impresión clara de que ocultaban algo y se preguntó si Lord Branscombe también lo notaba. Cuando la recepción acabó y comieron helado y carnes medio endulzadas que les habían ofrecido, fueron llevados a la casa de huéspedes. Era bien pequeña y nada impresionante. Asombrada, notó que estaba gastada y descuidada. La pintura de las paredes descascarada, los muebles descoloridos y el mantel de la mesa, en la cual comerían más adelante, desgastado en algunos lugares. Como se notaba su asombro, Lord Branscombe explicó, tan pronto como estuvieron solos: «Esto es solo un estado pobre. Sin embargo, usted verá que en la India pintan los edificios cuando están listos, y cada vez que el rajá se casa, el resto de tiempo los deja como están». «¡Qué extraordinario! Personalmente, preferiría tener menos diamantes en el cabo de mi espada y más pinturas en las paredes». «Usted nunca logrará que su Alteza esté de acuerdo con eso. Sus diamantes son parte de su prestigio y, la verdad, no le pertenecen. Simplemente pasan de rajá en rajá y guardados bajo las 7 llaves, excepto para las ocasiones especiales como hoy. Todo es fascinante. Ahora, por favor, me habla de su Alteza». Cuando acabó de hablar con él, comprendí que cometí un error, milord. Branscombe contestó en un tono de voz un poco más alto. «Realmente, mi cara sobrina, somos privilegiados por estar en los dominios de un soberano tan inteligente y fascinante». Mientras hablaba, se dirigió a la baranda para mirar el jardín que se extendía detrás de la casa. No había señal de nadie afuera, pero Latonia, que lo seguía, percibió que lo que acababan de decir había sido oído en aquel momento y la información estaría siendo llevada al rajá. Sobre 48 horas después, Latonia no tuvo oportunidad de estar a solas con Lord Branscombe. Él se estaba desbordando en atenciones para con el rajá, y el joven soberano correspondía a éste con cordialidad. Latonia notó que las pupilas del príncipe todavía estaban dilatadas. Se preguntaba si su tío notaba eso. El vicio del opio estaba muy difundido en la India, y Latonia sabía que las mujeres inglesas estaban asustadas que las niñeras dieran pequeñas cantidades de la droga a los bebés para mantenerlos silenciosamente. Sin embargo, los ingleses permitían la venta del opio porque les era bastante provechoso debido a los impuestos. Se imaginaba si eso no se podría refrenar de una cierta forma por los gobernantes. Quería hablar del tema con Lord Branscombe, sin que él desconfiara del motivo de sus preguntas. Qué agradable sería si pudieran viajar como personas comunes. Así, ella aprendería mucho de la India, que cada día hallaba más fascinante. En la tarde del segundo día asistieron a una exhibición de caballos y danzas folclóricas. Al final de la presentación, Lord Branscombe y el rajá se apartaron para examinar la banda de músicos, pero la razón de su retiro era que desearon hablar sin ser oídos. Latonia notó que los miembros más viejos de la corte estaban aprensivos. Todos miraban para la dirección donde los dos hombres hablaban y parecían haberse olvidado de ella. Solo cuando regresaron el rajá y Lord Branscombe suspiraron aliviados.
La mañana siguiente, al despedirse, el tío hizo un discurso elocuente, agradeciendo la hospitalidad. El anfitrión se mostró contento, pero Latonia encontró que podría ser una expresión del placer porque estaban partiendo. Una vez más, Lord Branscombe y ella cabalgaban, mientras que los criados y el equipaje los seguían lentamente, más atrás. Partieron bien temprano. Así, todavía estaba relativamente fresco. Cuando él sugirió que ejercitaran a los caballos, comenzaron a galopar inmediatamente. Después de galopar durante algún tiempo, ella preguntó: «Por favor, dígame qué le pareció el Rajá. Se propone recomendar a un residente británico para la provincia de él. Puesto que está tan interesada, ¿qué tal si me cuenta primero cuáles fueron sus impresiones?» Latonia lo miró rápidamente. Le pareció que intentaba probarla para su propia satisfacción, pues la creía tonta y frívola. Eligió las palabras con cuidado. Tan pronto como llegamos, noté que el Rajá tomaba el opio. También encuentro que parece un hombre un tanto corrompido para ser tan joven. Espero que Lord Branscombe hiciera algún comentario, pero solamente preguntó: «¿Qué más?». Puedo estar mal, pero me pareció que los hombres a su servicio, especialmente los más viejos, estaban tensos y alertas. Cuando Milord y el Rajá hablaban, ayer en la tarde, se mostraron positivamente aprensivos sobre lo que hablaban. Paró y vio la mirada de sorpresa de Lord Branscombe. «Usted es bastante observadora, Latonia. ¿Estoy en lo cierto? ¿Ocultaban algo?». Sospechó que las armas rusas eran provistas por el Rajá, según sucedía con las tribus de las fronteras, pero encontraba que estaban muy al sur para que eso fuera posible. «No pretendo discutir tales cosas con usted. Quizás deba hacer una excepción. Por favor, dígame lo que está errado». «Nada sensacional, y sucede con mucha frecuencia en estos principados». «¿Qué es?». «Como el Rajá tuvo una educación europea, tiene ideas nuevas y progresivas, mientras que sus parientes están resueltos a que todo siga siendo igual a los últimos 1000 años. ¿Es por eso que ellos le dan opio?». «Exactamente. El opio y las mujeres dejan poco tiempo disponible al joven Rajá para concentrarse en políticas de cambio. Entonces, ¿decidió que debe ser asignado un residente británico?». Se aventuró a preguntar Latonia. Sonrió. «Puede ser que eso suceda, pero di una oportunidad a su Alteza para probar que es capaz de gobernar». «¿De qué manera?». «Le dije que tiene que abandonar el opio y pasar más tiempo en la silla de montar, inspeccionando su pueblo, de lo que pasa en los aposentos de las mujeres en el palacio». «¿Y qué contestó?». «Es inteligente cuando su mente no está bajo los efectos de la droga. Como lo adulé bastante, no llegó a resentirse cuando dije que tenía que comportarse como hombre y a demostrar de lo que él es capaz. ¿Cree que hará esto?». «Sinceramente no sé qué contestar, pero fui bien claro en que si en 6 meses no cambia sus hábitos, yo recomendaría al virrey que se asigne un residente británico». «Oh, espero que obedezca». «Yo también, espero que sobreviva». «¿Qué desea decir con eso?». «Hay varias maneras de librarse de rajás jóvenes que intentan cambiar las tradiciones consideradas sagradas». «¿Cómo?». «Mueren, de una manera u otra. Tienen un accidente de caza, una caída, una mordedura de serpiente, alimento envenenado. Los indios vienen usando estos métodos desde el principio de los tiempos. Milord hace todo para ser horrible y peligroso. Entonces, olvídelo. Quizás las cosas sean diferentes en nuestras próximas paradas». Desde esa vez habían seguido bien al norte bien y habían pasado 2 noches en el tren, antes de llegar a su destino. Más una vez, Latonia quedó fascinada con la multitud de turistas y de viajeros en las estaciones y con el país. Vio las aldeas consistentes solamente en un oasis verde pequeño en medio de lo que se parecía a un desierto. Tenía pocos árboles de sombra, una plaza central, un pozo y un estanque para dar el agua a los animales. También se interesó por las ciudades mercados, donde sabía que los británicos tenían sus oficinas administrativas, el almacén, comisarías de policías, hospitales y, por supuesto, un campamento del ejército. Todo le fascinó, y estaba pegada a la ventana hasta que vino la oscuridad. A pesar de Lord Branscombe estar la mayor parte del tiempo sumergido en la lectura de los periódicos o escribiendo lo que tenía la certeza era un informe sobre los lugares que acababan de visitar, por lo menos la conversación durante las comidas. El alimento fue traído al tren en las grandes estaciones.
Siempre varios platos, todos muy sabrosos. Había también mucho polvo, de lo que penetraba todo aún con las ventanas y las puertas cerradas. Pero toda era la novedad y una aventura emocionante. Ya descubriría la atmósfera de la India, el olor de las especias y de madera quemada, la pulsación de tambores distantes y el sonido cargado de pies descalzos en el suelo del polvoriento. Parecía como que todo aquello yacía como un sueño medio olvidado en su mente y su corazón, y que ahora despertaba a la realidad. Alguna vez, no obteniendo resistir el brillo de entusiasmo en los ojos de la sobrina, Lord Branscombe contestaba a sus preguntas, sin parecer cínico o desconfiado. El siguiente estado que visitaron era muy bonito. Había lagos, santuarios y templos, caballeros con ropas rojas, con bigotes y espadas curvas, mujeres de piel dorada que caminaban como reinas, mientras que cargaban lotags de bronce o de cobre, con agua y el alimento en la cabeza. Lord Branscombe y Latonia atravesaron la agitada multitud de turbantes y saris rojos, ámbar, turquesa y verde. El palacio, situado en una elevación, era blanco, con los minaretes o torres para la oración, ventanas enmarcadas y los arcos. Latonia podía ver a través de una puerta triple gigantesca una fila de elefantes amarrados en estacas. El rajá era un hombre envejecido, con una barba blanca. Reinaba hacía 30 años aproximadamente. No tuvo duda de qué manera mantenía a su pueblo bajo control, y el estado entero giraba en torno a él. Su menor deseo era ley. Latonia consideró que al tío le sería imposible encontrar un desacierto allí. Sin embargo, algo le dijo que él no estaba satisfecho. Habían estado en Outa por 3 días y, en ese tiempo, le fue permitido ir a los cuartos de las mujeres, con sus patios interiores, el tanque y el árbol sagrado Nim, cuyas hojas tenían propiedades medicinales. La Rani era muy bonita y muy joven. Lamentablemente, hablaba solamente algunas palabras en urdú y ninguna en inglés. Latonia intentó comunicarse con ella y con las otras mujeres mediante mímicas, pero, justo cuando le mostraron las joyas, tuvo problemas para hacerse entender. Se sintió aliviada cuando la visita llegó a su fin. Cuando partieron les ofrecieron un carro cubierto o abierto, tirado por 2 caballos, para ir hasta la próxima estación. ¿Qué encontró?, preguntó, ansiosa, tan pronto como hubiera acabado, para saludar agitando las manos a los que les veían partir y a la multitud que tiró flores mientras pasaban. «Estoy esperando oír su evaluación», contestó Lord Branscombe. «Encuentro que todo parecía correcto, pero sé que a usted desconfiaba de algo. ¿Usted encuentra eso extraño?» «No enteramente. Desde que lo conozco lo veo sospechar siempre de algo». «¿Qué quiere decir?» «Sí». «Bien, quizá lo mismo se aplique al estado de Outa. Ustedes 2 se parecen mucho, a decir verdad. Me adula, pero dígame, ¿qué descubrió?» «Nada, encuentro eso desconcertante y, como usted dijo, me hace desconfiar». «¿Y qué se propone hacer?» «¿Qué puedo hacer? Nada todavía. Oí informes de aquellos que estuvieron con nosotros en Outa». Latonia parecía sorprendida, por un momento. Más adelante entendía que ella había sido muy tonta. Por supuesto, entre los criados, muchos de quienes eran indios de castas superiores, había algunos empleados por Lord Branscombe para espiar en los lugares que investigaban. Eso hizo que se sintiera con poca voluntad. Como adivinó lo que pensaba ella, Lord Branscombe dijo: «Quizás veo un aire de la condenación en su cara». «Es que no me parece correcto, pues como diríamos en Inglaterra, poco ético». El tío rió. «Hay unas reglas para Inglaterra y otras para la India», contestó. «Y yo puedo asegurarle que el Rajá o cualquier otro de nuestros anfitriones esperaban que aquellos que nos acompañaban hagan investigaciones para mí. Mientras tanto, toman todas las precauciones para que no se encuentre nada incriminador. Hasta parece un juego. Es exactamente eso lo que es. Como conquistadores de la India, tenemos nuestras ideas de qué es correcto y justo, mientras que los indios hacen obviamente todo lo que está a su alcance para prevenir que prevalezcan nuestras ideas, pues consideran las suyas mejores, simplemente porque se basan en la tradición. Pero ¿necesitan intervenir? Intentamos no hacerlo, excepto cuando las cosas van realmente mal,
como por ejemplo los crímenes confiados por truhanes, una multitud de asesinos que matan a 1000 personas por año simplemente porque es parte de su religión, o los horrores de Suti, o los casamientos de infantes de 3 o 4 años de edad. Puedo entender que es correcto insistir en las reformas, dijo Latonia, y también es correcto que nuestro imperio no está desafiado por otro poder. Quiere decir Rusia, asintió con la cabeza, y Latonia percibió que no deseaba continuar el coloquio. ¿Para dónde vamos ahora? Vamos a estar hoy en un campamento militar, en donde está estacionado un batallón de mi regimiento. Me imagino que estará molesta, pues deseo cenar en el refectorio, en donde, por supuesto, no admiten a las mujeres. Y sé que en esta época del año los oficiales no están acompañados por las esposas. Lo que está diciendo es que estaré sola, exactamente. Pero claro, será custodiada por los centinelas, desde afuera de su bungalow, y habrá criados para servirle. Sin embargo, le consoló poco ver a Lord Branscombe, radiante en las ropas de gala de los lanceros de Bengala, saliendo hacia el refectorio al anochecer. No quedó impresionada con el cuartel, que era un típico regimiento, de los muchos que tenían en la India, filas de construcciones de ladrillo y de argamasa para los soldados ingleses y de chozas para los indios. El suelo donde se ejercitaban era de arena batida, sin la menor señal de verde o de algún colorido, y los niños que jugaban estaban pálidos y delgados debido al calor y a la mala alimentación. Sin embargo, el bungalow en el que se quedara estaba en las cercanías del cuartel y poseía un jardín pequeño, que le dio un aspecto mejor. Tenía el número usual de cuartos y la baranda inevitable, con los pasos de madera que condujo a un césped irregular. Los muebles parecían haber pasado por algunos dueños, perdiendo un poco de su belleza cada vez que cambiaban de manos. Como viajaron desde el amanecer, ella estaba bastante feliz de no tener que esforzarse durante la cena para hablar con los oficiales, que preferían oír a Lord Branscombe. En cada estación que paraban, siempre había oficiales para recibirlo. Mientras el tren esperó, pasaban media hora, a veces hasta 1 hora, hablando en voz baja para evitar que Latonia los escuchara. Esa era evidentemente una misión importante, y estaban bastante impresionados con Lord Branscombe. No era de sorprender, pues tenía un aire muy distinto, y Latonia sabía que su hermano se resentiría por él, tan inteligente y subir tan rápido en el ejército, consiguiendo también fama de héroe. Podía imaginarlo conduciendo sus tropas en las batallas con la espada levantada, los hombres detrás preparados para seguirlo, aunque tuvieran que morir.